Un saludo a todos los amantes de la historia y la cultura universal. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo del zoroastrismo en este podcast. Esta religión ha dejado una huella profunda en diversos cultos a lo largo de la historia de la humanidad. Comencemos. El zoroastrismo, también conocido como mazdeísmo, es una fe monoteísta instaurada por el profeta persa Zoroastro, que es también llamado Zaratustra, entre los años 1500 al 1000 a.C. En su núcleo sostiene la existencia de una deidad suprema, llamada Ahura Mazda, el Señor de la Sabiduría, creador y sustentador de todas las cosas. Sus seguidores son alentados a manifestar su fe a través del principio de los buenos pensamientos, las buenas palabras y las buenas obras. Sus raíces se encuentran en la antigua Persia, donde evolucionó a partir de un sistema politeísta que veneraba a Ahura Mazda como la deidad principal entre un extenso panteón de dioses. Similar al zoroastrismo posterior, esta religión concebía la vida como un enfrentamiento entre las fuerzas de la luz y el bien contra las de la oscuridad y el mal. El zoroastrismo alcanzó su apogeo durante el Imperio Sasánida, entre el año 224 al 651 después de Cristo, cuando se convirtió en la religión estatal. Sin embargo, durante la invasión musulmana que fue en el año 651 después de Cristo, los seguidores de esta fe fueron perseguidos, sus creencias suprimidas y sus lugares de culto destruidos o transformados en mezquitas. A pesar de ello, el zoroastrismo ha perdurado, aunque con una base de seguidores reducida, y continúa siendo practicado en la actualidad. La fe politeísta de los antiguos persas se gestó posiblemente antes de su asentamiento en la región de Irán, alrededor del tercer milenio antes de Cristo, y recibió influencias de los elamitas y el pueblo de Susiana, ya arraigados en la zona. Este sistema de creencias postulaba la existencia de múltiples dioses, con Ahura Mazda como líder, quienes guiaban y resguardaban a la humanidad de las influencias oscuras lideradas por la deidad espiritual Angra Mainyu. Según esta cosmovisión, el propósito humano residía en elegir los preceptos seguir los preceptos de Ahura Mazda y resistir las tentaciones de Angra Mainyu. La primera pareja creada por Ahura Mazda, llamada Masya y Masyana, inicialmente habitaba en un paraíso lleno de paz y abundancia. Sin embargo, seducidos por las artimañas de Angra Mainyu, cayeron en la duda y la traición, siendo desterrados del Edén hacia un mundo de lucha y adversidad. A pesar de ello, sus descendientes mantenían la posibilidad de vivir vidas significativas y satisfactorias siempre y cuando permanecieran leales a Ahura Mazda. La observancia de esta fe y sus rituales, careciendo de registros escritos, permanece en gran parte desconocida. No obstante, ciertos aspectos han sido preservados en obras posteriores del zoroastrismo. Se sabe que existía una clase sacerdotal conocida más tarde como los magos y que el culto a los dioses se llevaba a cabo en altares al aire libre, denominados templos de fuego, donde se mantenía encendida una llama sagrada. A diferencia de otras civilizaciones como Egipto o Mesopotamia, no se encontraban templos dedicados exclusivamente a los dioses ni rituales altamente elaborados. Los sacrificios en forma de alimentos, granos y objetos preciosos eran entregados a los sacerdotes como ofrendas a cambio de su meditación o, mejor dicho, a cambio de su mediación con los dioses.
Esta práctica convirtió al clero en una de las clases sociales más ricas y poderosas de la sociedad persa. Entre los sacerdotes, un grupo era conocido como Karpans, mientras que otro, los Kawis, tenían funciones menos definidas, pero un claro interés político y económico en mantener las tradiciones religiosas. En este contexto nació Zoroastro, hijo de padres nobles persas. Se cree que su padre, llamado Purusaspa, pertenecía al clero, lo que sugiere que Zoroastro siguió la tradición familiar al convertirse también en sacerdote. Desde joven recibió una educación privilegiada, indicativo del estatus elevado de su familia. Aunque tuvo 4 hermanos, poco se sabe sobre su infancia y su familia. Zoroastro se convirtió en sacerdote a los 15 años, probablemente como asistente de un sacerdote mayor. A los 20 años dejó su hogar para seguir su carrera. Durante su tiempo como sacerdote, presenció rituales como el sacrificio de animales, una experiencia que encontró perturbadora y que más tarde rechazaría. A los 30 años de edad, mientras asistía a un festival religioso, Zoroastro tuvo una visión que cambió su vida. En la orilla del río vio la imagen de un ser celestial que se identificó como Bou-Maha o Bou-Maa y proclamó ser enviado por Ahura Mazda para entregar un mensaje. Los sacerdotes no entendían la verdad divina y adoraban aún a dioses falsos. Esta era parte del mensaje que le dio ese ser. Solo había un Dios, Ahura Mazda, quien no requería sacrificios de sangre, sino una conducta ética. Zoroastro fue elegido para predicar esta revelación y comenzó su misión de inmediato. Aunque Zoroastro predicó su mensaje con fervor, fue rechazado por los sacerdotes y su vida estuvo en peligro, lo que lo obligó a huir de su hogar. Sin embargo, no abandonó su misión y buscó la guía de Ahura Mazda a través de la oración. Sus preguntas y plegarias más tarde serían registradas en el Avesta, formando una parte central de las escrituras zoroástricas. Después de un tiempo, Zoroastro se encontró en la corte del rey Vistaspa, donde para entretener al monarca participó en un debate teológico con los sacerdotes del lugar. Según el Avesta, Zoroastro refutó todos sus argumentos y demostró la validez de su revelación. Aunque esto no fue del agrado de Vistaspa, quien ordenó encarcelar al profeta. En prisión, Zoroastro realizó un milagro al curar el caballo favorito de Vistaspa, que estaba paralizado. Impresionado, el rey liberó a Zoroastro y escuchó nuevamente su mensaje. Según la tradición zoroástrica, Vistaspa fue el primer converso y su conversión atrajo a otros seguidores especialmente porque era un rey. Ni Zoroastro ni sus seguidores dejaron registros escritos. Se dice que sus palabras fueron memorizadas y transmitidas oralmente de generación en generación, hasta que finalmente fueron recopiladas por escrito. Después de Vistaspa, la religión se extendió y estaba bien establecida durante el imperio aqueménida, del año 550 al 330 a.C., cuya arete adoptó el zoroastrismo. Zoroastro continuó predicando su fe hasta su muerte, alrededor de los 77 años de edad, posiblemente de causas naturales, o según algunas fuentes, asesinato por un sacerdote de la antigua religión. La fe de Zoroastro se basaba en una visión que recibió y en las respuestas a sus plegarias. Estaba fundamentada en 5 principios. El primero, Ahura Mazda es el Dios supremo. El segundo, Ahura Mazda representa el bien absoluto. El tercero, Angra Mainyu, su oponente, representa el mal absoluto. El cuarto, la bondad se manifiesta a través de los buenos pensamientos, palabras y acciones.
Y el 5, cada persona tiene la libertad de elegir entre el bien y el mal. El Avesta, la escritura central, transmitía estos principios pero no explicaba completamente el origen del mal. Algún que otro erudito ha sugerido que Angra-Mainyu era una emanación de Ahura Mazda, pero otros enigmas quedaron sin resolver. Hasta el siglo XIX, el libre albedrío era fundamental en la fe zoroástrica. Se creía que vivir de acuerdo con los principios de Ahura Mazda conducía a una vida satisfactoria, mientras que ignorarlo resultaba en conflicto y sufrimiento. La vida después de la muerte se basaba en la evaluación de las acciones terrenales, con la posibilidad de redención incluso para las almas condenadas. Los rituales zoroástricos incluían el culto al fuego y al agua, elementos sagrados. La muerte se consideraba parte natural de la vida y las ceremonias funerarias se llevaban a cabo con tranquilidad y moderación. Aunque el zoroastrismo fue atacado por cristianos y musulmanes, ha sobrevivido entre los parsis en la India y en Irán y sigue siendo practicado en todo el mundo hoy en día. Sus conceptos fundamentales influyeron en el cristianismo, el islam y el judaísmo, estableciéndolo como una de las primeras religiones monoteístas con una visión original que perdura hasta nuestros días. Espero que hayas disfrutado de este podcast. Te invito a suscribirte al canal para más contenidos interesantes. Muchas gracias.